Tengo el gusto de saludar a una politóloga de primerísima, periodista, autora de Guerras de Internet y los dueños de Internet, especializada en estos temas tan interesantes, tan importantes. Saludamos a la licenciada Natalia Suazo. Natalia, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda, gracias por atenderme. Hola Jorge, buen día, gracias. No, por favor, usted me escucha bien porque a usted se la escucha con mucho refrito. A ver, a ver ahora. A ver si me Ahí mejoró notablemente. Bueno. Natalia, en el marco de la reunión del G20, como el tema suyo me parece que supera la idea de que uno puede estar hablando de la PC de la casa y cómo se conecta con Internet y hace comercio online, yo quiero ir al análisis suyo sobre algo más global. Ayer hablábamos con el profesor Girado, de la Universidad de Lanús, que ha escrito el libro La Ruta de la Seda, muy interesante, y él dice, mire, el tema comercial es secundario en la reunión que puedan tener Xi Jinping y Donald Trump. En lo que se está en disputa entre China y Estados Unidos es el eje de quién va a manejar el conocimiento, quién va a manejar la ciencia y la tecnología, quién va a manejar lo que tiene que ver con Internet en las próximas décadas. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, lo que pasa es que el conocimiento también, el conocimiento puede tratarse también como un bien de cambio, como desde determinados parámetros comerciales, o puede tratarse desde otro punto de vista. Les pongo un ejemplo. Microsoft es una empresa global que domina en el mercado de la educación, que ha avanzado en las últimas décadas vendiendo y haciendo acuerdos con gobiernos de todo el mundo para que cada escuela del mundo, cada chico del mundo use sus programas informáticos para que los chicos aprendan con esos programas informáticos y no con otros, desde que empieza la escuela a usar una computadora. Claro. ¿Eso es comercial o no es comercial? Sí es comercial, claro. Sí es comercial. Que una empresa esté en la vida de un niño desde que es chico y la tecnología sea sinónimo de Microsoft o de Facebook, es una decisión comercial de una empresa que un gobierno puede permitirlo o no, si tiene una política educativa o no. Porque una política educativa, por ejemplo, para enseñanza de la tecnología debería ser algo más que usar un programa de computación. Debería ser entender la tecnología de una manera crítica y no digo enseñar informática en todas las escuelas, pero entender cómo funciona por adentro esa tecnología, cómo cuestionarla, cómo modificarla. Por ejemplo, hoy los dueños de Microsoft, Bill Gates, y que también es dueño de LinkedIn, una red global de empleo, dicen, están con todo este discurso, que también es parte de la agenda del G20, de que hay que formar a los jóvenes para el futuro de los trabajos del futuro, que van a cambiar indefectiblemente y no sabemos cómo van a ser, entonces todos tienen que estar preparados para esa incertidumbre. Bueno, en principio los trabajos siempre han cambiado en el futuro, el trabajo muta, no es de una misma manera, pero esa suele ser una excusa, el no conocemos los trabajos suele ser una excusa para vendernos todo tipo de tecnología, y ahí sí entra lo comercial, con esta excusa de que todo va a cambiar y tenemos que estar preparados para el futuro. Entonces, las corporaciones internacionales, entre las cuales hoy las empresas tecnológicas han ganado un espacio enorme, las empresas que crecen desde 2012 hasta ahora, es decir, después de la última crisis global hasta ahora, son todas empresas tecnológicas, tanto de Estados Unidos como de China. Entonces tiene que ver con una lógica capitalista de estas empresas buscando nuevos mercados también donde encontrar nuevos consumidores. Claro. Lo que se quiere en definitiva especificar, tal vez incluso tanto profesor Girado como usted, Natalia, es que en definitiva lo que está es
más allá de la actividad mercantil, lo que está en juego acá son quién maneja los miles de millones de dólares que va a significar todo ese conocimiento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, y a ver, también hay que definir qué entendemos por conocimiento, porque conocimiento también puede ser conocimiento sobre las personas. Hoy, por ejemplo, China es una tecnocracia basada en los datos de las personas. En China hay un sistema por el cual cada movimiento de cada ciudadano se conoce al detalle a través de los datos del famoso Big Data estudiado en profundidad, y a partir de ahí se toman decisiones. Entonces es un estado basado en el conocimiento sobre los usuarios, si entendemos a ver en otro sentido el conocimiento ampliamente. Y digamos, yo que me dedico a la cuestión tecnológica, su relación con el Estado, me dedico a investigar esa relación. Hoy China, que si podríamos calificarlo como un país exitoso, viene creciendo sostenidamente en los últimos años, se está acercando al dominio de Estados Unidos, está cambiando las reglas de lo que hoy en este momento es el mundo. Es un país que está basado en un conocimiento en utilizar herramientas tecnológicas para conocer profundamente a sus ciudadanos. Y eso es un modelo, ¿no? Y otros países de la región también están basados en ese conocimiento profundo a través de la tecnología, que bueno, por supuesto no respeta otros derechos humanos, pero bueno, es parte. Claro, ahí hay toda una discusión, ¿no? Porque en verdad el Gran Hermano ya existe, porque dicen que por ejemplo, con el manejo que hemos ido aprendiendo de las fake news y todo esto de Cambridge Analytica y los algoritmos, nos hemos enterado que, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos se ha podido manipular los deseos electorales de gran parte de la población, como por ejemplo el caso concreto que mediante algoritmos se supo más o menos qué votante negro iba a seguir a Hillary Clinton, y por lo tanto se actuó a partir de ese algoritmo, llegando al Facebook y el Twitter de muchos de esos votantes con un discurso de Hillary Clinton de 10 años atrás donde pronunciaba algo no conveniente para la comunidad afroamericana de Estados Unidos, y eso le hizo perder votos en esa comunidad. A ese nivel estamos hablando del Big Data. A ver, el tema de las fake news está generando, la verdad, en los últimos tiempos, sobre todo desde que ganó Donald Trump, algunas cuestiones como la que se menciona que es cierta, y algunos malos entendidos. A ver, creo que el tema de las fake news es utilizado por todos los políticos, por todos los partidos de izquierda a derecha, sí. como una forma cómoda de explicar errores propios, y es una explicación bastante cómoda de los problemas de la política. Creo que muchos se resuelven en la política y no todos tienen que ver con las noticias falsas. Lo que sí hacen las redes sociales es multiplicar la circulación de las noticias falsas. Pero esto no quiere decir que los medios tradicionales, como los diarios de papel o la televisión o las radios, no sigan dando noticias falsas o no creen noticias falsas. Los medios tradicionales siguen creando noticias falsas. Eso sigue existiendo. Lo que pasa es que en las redes sociales esas noticias falsas tienen un nuevo modo de circulación que hace que lleguen a más personas en todo caso, pero lo que sabemos hasta ahora y lo que está estudiado es que esas noticias circulan confirmando lo que las personas esas ya creían, ya suponían de su visión del mundo. Todavía no tenemos evidencia que demuestre que esas noticias cambian percepciones o cambian un voto, ¿no? Bien, acá se está entrando en un tema muy interesante que a mí siempre me apasionó, que claro, está bien, es el tema, la vieja discusión, si los medios crean sentido común, colaboran a cambiar una idea y hasta un voto, o lo que hay es una sedimentación que viene dada y uno termina leyendo lo que uno quiere creer y le gusta creer. Pero yo a esto le agregaría, ¿no será que por esa sedimentación también uno cree que es original en lo que busca y en realidad tiene un sentido común armado desde hace muchas décadas?
Sí, a ver, la discusión es vieja, de los 50, los 60, es una discusión de la opinión pública muy vieja, como bien decía. A ver, lo que está comprobado en las redes sociales y lo que tenemos algo de estudio empírico es esto, es que las redes nos meten en nuestra propia burbuja, confirman lo que ya pensábamos y entonces son más un confirmador de opiniones que un modificador de opiniones. Bien, excelente. Y si hoy uno quiere ir por fuera de las opiniones o enterarse de cosas nuevas, tiene que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el orden algorítmico que nos proponen las redes es un orden por el cual si ayer nos interesaba tal tema, hoy nos van a ofrecer ese tema de nuevo, ¿no? Entonces hay que hacer pero es un esfuerzo que también hacíamos ayer si éramos lectores críticos o éramos televidentes críticos y queríamos obtener una opinión que no fuera siempre la misma. Es decir, uno puede estar toda la vida viendo el mismo canal y leyendo el mismo diario y estar convencido de que eso sea el mundo. Sí, por eso hoy se define en esto que el núcleo duro kirchnerista le podés decir lo que quiera, que va a seguir creyendo que Cristina es la salvadora, y el núcleo duro macrista podrás mostrarle la caída del empleo, la actividad de esto y de lo otro, y va a seguir votándolo. ¿Sería un poco eso? Sí, pero tampoco es que las redes sean totalmente polarizadoras en todos los momentos. Cuando se cae, cuando empieza un gobierno a tener una serie repetida de errores, a no mejorar la economía, etcétera, eso, digamos, también se va modificando, esos núcleos duros existen, pero en el medio están los cambios y por eso hay alternancia y bienvenida sea. Claro, pero eso no tiene que ver directamente con la noticia, la agenda del día que vos le armés, claro, en todo caso es, como vos decís, una serie de... Por eso digo que sí, hay pero yo te planteo esto, Natalia, ya que estamos, que me gusta hablar con vos porque te he escuchado en otras veces, sos muy medular, por eso me interesa. ¿Qué pasa si un mes antes de la elección yo te armo? Bueno, ahora el Ascar acaba de decir que se armó todo lo que del Ascar, en la Rosadita estaba todo armado, según el Ascar lo dijo ante la Cámara ahora, acaba de confesar que con Barrio Nuevo y La Nata, el periodista La Nata y otras personas más le armaron, le hicieron creer que Lázaro Báez estaba metido en el tema, bueno, todo lo que dijo en la Cámara, lamentablemente casi no está en los medios, pero ¿qué pasa si yo te armo eso? O como Martín La Nata, el del triple homicidio, confesó que le dieron plata para involucrar a Aníbal Fernández antes de la candidatura a gobernador, como que era la morsa y todas esas cosas, que fue armado también para el programa de La Nata. ¿Qué pasa si yo armo todo eso un mes antes y le hago creer a la gente cosas que no son? La gente en todo caso va a confirmar o va en todo caso a modificar, como vos bien decís. No lo sé, porque yo la verdad es que me baso en los estudios que veo, yo trabajo en estrategia política y la verdad es que lo que uno ve cuando trabaja con equipos políticos en redes sociales es que tampoco las personas, los ciudadanos, compran todo lo que les están vendiendo. Me pareció muy interesante en ese sentido el fallo de estos últimos días que le obliga a Clarín a sacar en el mismo lugar del diario en donde antes había publicado una noticia falsa, durante 5 días la rectificación de esa noticia que era falsa y decir fue una noticia falsa. La de Máximo y Kirchner y Nilda Garré, que tenían cuentas en el exterior. Exactamente, y también después de Cambridge Analytica, Facebook está generando a partir de la presión legislativa de algunos países, una presión política, algunos mecanismos de transparencia para que cualquier empresa como Cambridge Analytica no pueda hacerse de los datos de los perfiles de los usuarios de Facebook para manipular tan fácilmente una elección, generar más transparencia para la publicidad en las redes sociales en estas plataformas. Es decir, también hay momentos en donde, por ejemplo, una investigación periodística como la de Cambridge Analytica puede poner blanco sobre negro y decir, ojo que estas plataformas en donde está el 30% de la humanidad conectada, en Facebook está el 30% de la humanidad conectada, pueden convertirse en una manipulación y eso no tendría que suceder, entonces ¿cómo la frenamos? Digamos, también en ese sentido hay que tratar de
de entender los matices de estas cuestiones, de entender que puede haber una demanda a estas empresas, que son efectivamente empresas, sea Facebook o sea Clarín, para que no manipulen la opinión pública, pero también trato de decir con esto en que pueden manipular la opinión Facebook, pero también pueden manipular la opinión Clarín, y muchas veces en los últimos años se ataca a las redes sociales como las únicas formadoras de la opinión pública, y no es así, es un proceso bastante más complejo. Por eso los que trabajamos en estrategia digital trabajamos mirando todo el panorama. Uno no puede hacer una estrategia digital por fuera de, digamos, la opinión pública, que no es tan maleable. Repito, cuando uno ve a las personas interactuar en las redes sociales, sí, hay personas que están ahí para confirmar sus egos, para estar cómodas, etcétera, pero hay otras que no. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto, si no, claro. También sería un panorama bastante desolador. Sí, claro, si no sería todo. No, pero claro, a veces uno piensa en un momento electoral donde el voto es muy muy multifactorial, ecléctico, no está muy claro, salvo los muy politizados, los militantes de cada lado. Ahí viste que un 40% que es más volátil, y tal vez ese sea influenciable con una noticia que obviamente si vos no estás definido por nada y te dice guarda que ese chorro, no vas a votar a ese chorro que se afanó todo, bueno, entonces uno ahí le podés influenciar, no digo mucho, pero que saque 5 o 10 puntos un candidato, obviamente influye. Supongo que eso es lo que se buscó en el castigo en Inglaterra a Cambridge Analytica y todo lo que se está hablando, y todo el lío que hay con Trump y los rusos en Estados Unidos, ¿no? Pero aparte yo te pregunto algo. ¿Es cierto que con esto de la Big Data, lo que se hace en China, también es cierto que Facebook es de la CIA, son mitos, o hay algo de conexión, o la CIA no se va a perder todos los datos que tiene Facebook y Twitter y todo eso? Bueno, lo que sabemos con evidencia es lo que denunció en 2013 Edward Snowden, que era un consultor de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que es que en ese momento, cuando él denunció, había un plan por el cual empresas como Facebook, Yahoo, Microsoft y muchas otras empresas cooperaban con el gobierno de Estados Unidos, dando sus bases de datos para que el gobierno tuviera información detallada y privada en principio de otros mandatarios de otros países, pero también de sus propios ciudadanos. Eso sucedió por una razón, que fue que después de 2001, con el Acta Patriótica, después de los atentados contra las Torres Gemelas, se creó se amplió mucho la capacidad de recabar datos del gobierno, en una gran base de datos, digamos, con la excusa de prevenir el terrorismo, y entonces se bajaron los estándares de control, ¿no?, para recabar datos de las personas. Claro. Y en ese plan, las empresas privadas cooperaron con el Estado. Eso fue lo que denunció Snowden, que se exilió, que sigue viviendo en Rusia, y eso es lo que sabemos. Lo otro, por ahora, no lo sé, puede ser cierto, puede ser verdad, puede ser conspiración. Es cierto que las empresas tienen una gran cantidad de datos y un poder muy elevado. También es cierto que la Unión Europea este año, el 25 de mayo, ha puesto en funcionamiento un nuevo reglamento de protección de datos personales para todas estas empresas en el territorio de Europa, que les impone límites y multas bastante elevadas si prestan datos de las personas sin consentimiento, si no los controlan lo suficiente. Entonces también hay medidas que se pueden tomar, pero bueno, como siempre digo, yo en mis libros, en mi trabajo, trato de, por un lado, de desmitificar la idea del tecnooptimismo, que es que la tecnología siempre nos libera, siempre la tenemos que adoptar y después pensar en sus consecuencias, pero por el otro lado, también salirse de la idea de la tecnología, del miedo, ¿no?, de la conspiración, porque
es una idea muy deprimente. Ya Claro. tenemos suficiente con la cumbre del G20 como para enfocarnos desde ahí. No, lo que sabemos es lo que dijo Snowden, y después sí hay una gran cantidad de información en manos de las corporaciones, y por eso las corporaciones deberían tener límites, y el límite está en los datos. El valor de las empresas, el oro de estas empresas está en los datos personales, y por eso hay que tener mecanismos de control para que este oro de las empresas, que es lo que las hace ricas, por lo menos haya un control de cómo se manejan estos datos, ¿no? Cómo se controla. Clarísimo, muy interesante. La última, me queda un minuto, se me termina el programa, Natalia. Preguntarte, la viralización de un video privado, como el caso de Florencia Peña y de otros que fueron conocidos cuando no hay deseo de esa persona, ¿ya está controlada legalmente, jurídicamente, o eso sigue siendo inmanejable? Es técnicamente inmanejable, porque si se replica puede estar en, digamos, muchos sitios al mismo tiempo, pero es penalmente, digamos, se pueden tomar acciones penales, y a partir de esas acciones penales se puede pedir la baja de ese video a las distintas plataformas. Se puede hacer un pedido y lo tienen que dar de baja porque es un material privado. Ah, perfecto. Bien. Bueno, si te parece, en otra oportunidad me gustaría seguir hablando, porque me parece un tema muy importante, incluso después para hablar sobre el tema del cuidado con los chicos, que hacen, bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el ingreso que puedan hacer los adolescentes y todos esos cuidados que habría que tener. Así que, Natalia, ha sido un placer hablar con vos. Gracias por habernos brindado estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Un beso, hasta luego. La politóloga, periodista, autora de Guerras de Internet y Los Dueños de Internet, la licenciada Natalia Suazo, en Página Abierta.